¿Qué tal, amigos de Poder Político? Su servidor Manuel Ponce de León. Y esta tarde tenemos la visita de uno de los futuros regidores por la coalición Juntos Haremos Historia, que fueron votados el pasado 1 de julio. Él es Roberto Esponda. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido a tu casa. Gracias, muy amable por la Pues más que nada preguntarte cuáles son tus orígenes. Sabemos que vas a encabezar junto con Claudia Rivera Vivanco el próximo ayuntamiento aquí en Puebla Capital. Si nos cuentas un poquito de tu carrera, tu historia. ¿Quién es Roberto Esponda, por favor? Sí, gracias. Sí, bueno, la historia que yo tengo es precisamente en otro partido político. Sí. Más por cuestiones de herencia, ¿no? Mi padre siempre nos inculcó que tendríamos que participar desde cualquier espacio, ¿no? Y finalmente, desde los 8 o 10 años que tengo uso de razón, más o menos, recuerdo que nos llevaba a reuniones, ¿no? Y precisamente fue en Acción Nacional, cuando esa Acción Nacional era el que nosotros creíamos que en ese entonces era el de la oposición, que era el que estaba en contra de un sistema que no nos llevaba a nada como país, ¿no? Entonces mi papá en eso creía, ¿no? En un partido de oposición, y yo ahí crecí con él, hasta el 2010, que yo renuncio a Acción Nacional, precisamente porque los acuerdos precisamente con juntas auxiliares nunca se cumplieron, ¿no? Entonces en 2010 tomo la decisión de renunciar al PAN. Yo tuve en Acción Nacional desde los 14 años más o menos hasta el 2010 que decido renunciar como militancia, ¿no? Siempre activos en juntas auxiliares principalmente. A los 19 años fui candidato en una junta auxiliar en San Baltasar, Campeche, que era donde prácticamente vivía o pasé toda mi niñez y parte de mi juventud. Y ya 2013 fue cuando decidí incorporarme al Movimiento de Regeneración Nacional, ¿no? Y igual que en Acción Nacional, ¿no? Picando piedra desde brigadeando casa por casa, buscando afiliaciones, ¿no? Y entonces en ese sentido fue mi historia política. En la universidad también yo estudié en la Facultad de Derecho de la UAP, es donde egresé. Ahí tuve participación con algunos grupos políticos, muchos amigos que hasta la fecha los sigo viendo de otros partidos políticos, priistas. En ese entonces el PRI en la universidad tenía mucha presencia, y con quienes dentro de la universidad llegué a algunos acuerdos, a formar parte de algunos grupos, y así empezamos a despertar en la historia política que tenemos. Oye, Roberto, preguntarte, es una pregunta importante: ¿qué distingue a los perfiles de los futuros regidores de Morena? ¿Qué es diferente a los que hemos visto tradicionalmente ahora? Sí, mira, la verdad es que sí hay una diferencia importante, y eso lo vamos a ir viendo con el tiempo, pero principalmente lo que nos distingue es que es un cuerpo edilicio muy unido, muy compacto, y sobre todo donde hay personas que tienen mucha experiencia. Hay muchos jóvenes, pero que tienen mucha preparación. Por ejemplo, hay académicos. Yo mismo estoy todavía en la academia, en la Facultad de Derecho. Hay otros personajes con perfiles importantes que también se dedican a la investigación, ¿no? Entonces, a mí me parece que se cuidó la forma en cómo llevar a cabo la integración de la planilla, ¿no? Principalmente la cabeza, que es Claudia Rivera Vivanco. A mí me parece que es una persona que tiene un perfil fuera de serie, ¿no? A lo que ya habíamos visto antes, ¿no? A mí me parece que la expectativa ciudadana es muy alta. A mí me parece que nosotros debemos de tener bien los pies en la tierra, y me parece que así lo es en este cabildo, y lo que distingue es que precisamente vamos a ser muy cercanos a la gente. Ya el tema de López Obrador nos ha puesto la muestra de cómo se debe de hacer política sin privilegios, como un ciudadano común y corriente, cercanos a la gente, ¿no? Sobre todo que tenemos que tener muy en claro que
tenemos que ayudar a los grupos más vulnerables, ¿no? Ese es el perfil. De acuerdo, Roberto. Preguntarte, ¿cuál es tu función en específico dentro de la regiduría? ¿Tú qué temas vas a ver, qué vas a manejar ahí? Sí, ahí el tema del cabildo es un tema muy interesante, ¿no? Porque precisamente en el sistema mexicano tenemos al cabildo que en el mismo se determinan, se votan cuestiones reglamentarias, ¿no? Entonces los regidores tenemos una función muy importante, ¿no? Hay que velar por los ciudadanos. A mí me parece que tenemos facultades de votar, de voz y voto en el cabildo, en donde podemos emitir algunos puntos de acuerdo, en donde se pueden implementar acciones que vayan encaminadas a ayudar o mejorar al ciudadano, ¿no? Entonces, el cabildo, prácticamente las facultades de los regidores son el de cuidar la buena administración del municipio y desde luego gestionar todos los servicios que se puedan y garantizar la buena estabilidad del municipio de Puebla. Roberto, preguntarte, ahorita pues va a empezar o ya está empezando el periodo de transición entre el ayuntamiento saliente y ustedes que llegan. ¿Cuáles son los temas más importantes, los que más han trascendido ahorita en esta transición? A mí me parece que hay tres fundamentales. Uno es el de seguridad. Hay mucha especulación en el tema de seguridad, pero y yo no me quisiera adelantar por respeto a la presidenta, ¿no? Claro, entendemos. Pero el tema de seguridad a mí me parece que es uno de los más importantes. Yo creo que no se va a cambiar el tema de seguridad en 2 o 3 meses, pero sí tenemos algunas anomalías perfectamente bien ubicadas, ¿no? A mí me parece que a este proyecto, principalmente el de seguridad, que es el que más la gente solicita que le pongamos atención, ya se está trabajando, ¿no? Precisamente la regidora que le toca a la Comisión de Seguridad es la regidora Ana. Ella ya se está reuniendo precisamente con académicos, ciudadanos, asociaciones para encontrar los vínculos para darle una solución pronta y expedita al tema, ¿no? A nivel nacional, acuérdense que el tema de seguridad es un tema de mando único, en donde nos tenemos que coordinar con un proyecto nacional, un proyecto estatal y evidentemente el municipio. Muy bien. Oye, y para ti, ¿cuál sería el compromiso de la gente que ustedes van a gobernar el próximo 15 de octubre, para ir de la mano con el ayuntamiento? O sea, sabemos que es una tarea titánica la que ustedes van a desempeñar, pero ¿qué le pedirían a la gente? ¿Cuál sería el compromiso que ustedes le pedirían a la gente? Sí, en ese sentido, fíjate que al principio estábamos platicando de la muestra que está dando López Obrador, ¿no? Sí, sí. A mí me parece que lo que se le tiene que pedir a la ciudadanía es el escrutinio que sea desde luego puntual y que el escrutinio se dé, ¿no? Ya no necesitamos gobiernos que lleven acciones únicamente de manera unilateral, o sea, porque yo lo decido, lo aplico, ¿no? Yo no creo en eso. Yo creo que a la ciudadanía la tenemos que convocar para que esté pendiente de todo lo que podamos realizar como actos públicos, ¿no? A mí me parece que la ciudadanía se tiene que comprometer precisamente porque nosotros tenemos que responder a esa confianza que nos dieron el 1 de julio, ¿no? A mí me parece que va muy de la mano, está muy trillado el tema de la corrupción, porque todos dicen, ¿cómo se va a componer esto? ¿No? Por corrupción, ¿no? Pero ya López Obrador lo ha mencionado. A mí me parece que el tema de corrupción es algo fundamental, ¿no? Tenemos por indicaciones, ayer tuvimos reunión con la propia presidenta electa Claudia Rivera, y ella comentó que no se tolerará ni un solo acto de corrupción dentro de su gobierno, ¿no? Y a mí me parece importante. Es más, yo propuse en esa reunión
que se hiciera una comisión de honestidad. ¿Por qué? Porque precisamente tendríamos que ir buscando que nosotros mismos nos comprometamos a que no se realicen actos de corrupción, ¿no? Pero además que se lleve a cabo un proceso con todas las garantías para que cualquier funcionario sea escuchado, que estas, por ejemplo, a mí se me ocurre que estas reuniones pudieran ser públicas, en donde la ciudadanía tome parte, ¿no? Y pueda opinar acerca de el procedimiento, si hubo falta o no hubo falta, ¿no? A mí me parece que el tema de corrupción, por ejemplo, en la comisión que me toca presidir, que es la de Desarrollo Urbano y Ecología, o por lo menos eso es lo que yo pretendo y se concretará hasta que tomemos protesta, sí, claro, el 15 de octubre. Pero a mí me gusta ese tema, entonces por eso es que yo quisiera abundar en ello, ¿no? Pero por ejemplo, todos los constructores solicitan su uso de suelo, sí, pero precisamente una es que se tarda mucho, dos es que esa tardanza pudiera ser porque yo solicito, te pido tantos requisitos, probablemente con la finalidad de que si te quieres que te lo agilice, haya una transacción. Ahí es donde se presenta la corrupción normalmente. Entonces, sí, y nosotros hemos hecho un análisis de derecho comparado con otros municipios, por ejemplo, ahorita se me ocurre el de Ciudad Juárez, sí, en donde el secretario y el director no toman decisiones por sí solo, ¿no? Que aquí en Puebla los usos de suelo y licencias de construcción se dan a libre albedrío, ¿no? Entonces no sabemos, no tenemos un control de cómo se dan. Hasta hoy sucedió. Hasta ahora, así es, ¿no? Nosotros lo que vamos a proponer es que todo eso, si algún constructor quiere un permiso, un uso de suelo, que se dé mediante cabildo, ¿no? Entonces eso prácticamente todo el cabildo va a analizar, va a estudiar el impacto ambiental. Si es que procede, se le dará sin ningún problema. Si no, tendríamos que ir buscando los medios para que se corrijan las faltas que tuvieran, se enmienden y vamos adelante, ¿no? Esa sería una excelente propuesta, que sería muy bien verla ya en práctica a partir del 15 de octubre. Roberto, un mensaje a los poblanos de la capital, más que nada en el sentido de que va a cambiar este gobierno, cambia el partido, cambia la forma de gobernar. ¿Qué puede esperar el poblano? Sí, yo estoy seguro que lo que espera el poblano, y vuelvo a repetir, la expectativa es muy alta. Yo creo que lo que espera el poblano es, primero, políticos más cercanos, políticos que no se suban a una camioneta y te traten como de una clase diferente a la de ellos. Ese es lo principal. Nosotros, por ejemplo, esos actos lo hemos visto, por ejemplo, con una niña que le quitan la vitrina y le quitan su gelatina. Muy comentado en redes sociales, sí. Fíjate, ese es un tema que nos preocupa mucho. De hecho, yo ya estoy casi en contacto con ella, ya tenemos contacto con su hermano, son de una población fuera del municipio de Puebla. Pero lo que pasa es que el sistema también está muy corrompido. Voy a explicar muy rápido. Adelante. El tema es que le quitan a la niña la vitrina y le quitan la gelatina. Eso, por ejemplo, en el derecho del trabajo, cuando te embargan, llega el IMSS o llega quien llegue, te embarga tu taller, no te puede quitar los medios de subsistencia, ¿no? Familiares. Eso significa que debe de dejarte los accesorios necesarios para poder sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con este tema? Le quitan a la niña, que no sabemos por qué no estudia, si tiene necesidad, si no tiene necesidad, si tiene padres, si no tiene padres, no sabemos el antecedente, ¿no? Entonces yo creo que el sistema debe de cambiar. En ese sentido yo me he puesto en contacto y lo que yo quiero hacer es primero saber qué antecedentes tiene esta niña para poder vender. Ahora a mí se me ocurre que yo ya tuve contacto, vuelvo a repetir, y lo que propongo es que se le regrese su vitrina
Pero además, lo que se le tiene que garantizar a esta menor, hay que ver su estatus. Si es que puede trabajar, que se le consiga un lugar. Por ejemplo, a mí se me ocurre, y como visito mucho, casi diario la universidad, sí, a mí se me ocurre que se le diera un permiso fuera de la universidad donde pueda vender gelatinas, ¿no? Ese permiso a mí me parece que no debería tener costo, porque cuánto tendría que vender la niña para poder pagar ese lugar, ¿no? A mí me parece que primero tendríamos que investigar el antecedente para después ejecutar las acciones de gobierno, ¿no? Entonces, con un gobierno más cercano a la gente, sabiendo qué es lo que ellos sienten y cómo podemos contribuir para su desarrollo, me parece que podemos ir solucionando algunos otros males que tenemos, ¿no? A mí me parece que en ese sentido tenemos que ser un gobierno más humanista, que eso es lo que yo creo que se ha perdido. Hay gobiernos que ya no son humanistas y eso es lo que nos preocupa. Esa sería, vamos a decir, la bandera o la plataforma que ustedes van a manejar durante su trienio en el Ayuntamiento de Puebla. Roberto, yo te agradezco mucho el espacio que nos dices este día. Por último, algo más que quieras tú agregar, que no quede en el tintero, porque faltan casi 2 meses para que ustedes lleguen ya a tomar posesión. Un último mensaje a los ciudadanos de la ciudad de Puebla, perdón. Sí, el mensaje es muy claro y el tema es que el ciudadano se sienta confiado de que vamos a estar cercanos a ellos. Como lo vuelvo a repetir, este gobierno, este cabildo va a ser un cabildo humano, va a ser un cabildo muy cercano a la gente, ¿no? Para ejecutar acciones necesitamos saber el antecedente, no nada más vamos a llegar y ejecutar acciones. Nosotros necesitamos saber los antecedentes del porqué, el comportamiento de esto, ¿no? A mí me parece que en ese sentido vamos a ir caminando. La propia presidenta Claudia Rivera Vivanco en ese sentido nos ha dado la pauta para que no se toleren actos de corrupción y que sea un gobierno que respete los derechos humanos, artículo 1 constitucional, y que en ese sentido vamos a ir caminando y estoy seguro que los ciudadanos van a sentirse bien representados, pero además van a poder participar con muchas opiniones que serán bien recibidas. Pues Roberto, no me queda más que agradecerte. Amigos del auditorio de Poder Político, él es Roberto Esponda, es uno de los perfiles ciudadanos que presenta Claudia Rivera Vivanco, la candidata electa de la ciudad de Puebla, y agradecemos mucho que nos hayas acompañado y que nos hayas compartido todas tus ideas, y vamos a estar pendientes de tu trabajo y esperemos que nos vuelvas a visitar. Muy amable. Yo espero que si me invitan la primera o segunda semana que tomemos protesta, yo ya vendré con algunas ideas que ya me hayan autorizado que las pudiéramos platicar y en ese sentido poder ir informando a los ciudadanos qué es lo que vamos a estar haciendo. Pues Roberto, cuenta con este espacio, esta es tu casa y agradecemos mucho, como te digo, sabemos que tienes una reunión y terminamos aquí. Muchísimas gracias por tu visita y te esperamos nuevamente. Muy amable. Gracias. Les pido por favor comparte este video. Soy Manuel Ponce de León para Poder Político. Muchísimas gracias.